Colombiano ya empieza de parte del subpresidente Duque el intento de llevar ese discurso a toda Colombia de que ellos van a perder las elecciones pero por injerencia extranjera, no porque ellos no tienen el mismo apoyo de antes, no porque destruyeron a Colombia, no porque Álvaro Uribe está tan desprestigiado que acabó también el uribismo, de igual manera todo el desastre en que ha convertido a Colombia Iván Duque, que ya ha llevado a que el uribismo prácticamente no tenga ningún tipo de apoyo en el país. Para ellos eso no existe. Y eso pues obviamente va a llevar a que pierdan las elecciones en el 22. Y el hecho de que pierdan las elecciones o la posibilidad de que pierdan las elecciones y que ya no puedan manipular, ya está llevando a que el mismo subpresidente Duque, utilizando su cargo como presidente, por decirlo de alguna manera, porque siempre va a ser el subpresidente, pero digámoslo, de presidente de Colombia, utilizando su cargo para hacer política y manipular a la gente e intentar manipular a la opinión pública. Ahora andan iniciando su discursito del cuento de que el régimen de Maduro va a tratar de ingerir en las elecciones del 22. Eso es el desespero, es el miedo y es porque Duque sabe que el uribismo va a perder el poder y porque en su calidad de mandatario, de jefe de Estado, puede empezar a llevar ese discursito también a nivel internacional que también creo nadie le va a creer. Miren todo lo que ha estado pasando con Marta Lucía a nivel mundial, que a donde llega le dicen sus verdades, pero van a intentar a ver si esto cuela. Que si pierden las elecciones van a decir no acatamos los resultados porque acá estuvo metido Maduro, estuvo metido Rusia y por eso no vamos a acatar nada. De ese tipo de estrategias considero yo es que están intentando iniciar para las campañas políticas del 22 por parte de este señor. El primer mandatario arremetió de nuevo contra el gobierno venezolano, advirtiendo que se tendrán los ojos abiertos ante el inminente intento de incidir en los comicios del 22 en el país. O sea, la pregunta acá es, si el gobierno es uribista, todo está manejado por el mismo uribismo, todo entes de control, Congreso, gobierno, todo manejado por ellos, el ejército, la inteligencia. Si ellos son gobierno, ¿por qué desde ya no empiezan a tomar medidas para evitar que exista una supuesta injerencia? Porque sí, bueno, lo denuncia, va a tratar de ingerir y no sé qué. Bueno, ¿y cuáles son las medidas del gobierno para evitar eso? O no van a tomar ningún tipo de medidas porque esto no existe. La única manera en que Maduro puede ingerir o interferir en las elecciones de nuestro país es enviando mensajes, voten por tal persona o yo apoyo a tal persona. Es la única manera en que puede ingerir, porque si, bueno, el uribismo dice que el software de la registraduría y que todo lo que ellos han montado en este país supuestamente democrático está bien hecho, no necesita auditorías internacionales, todo está perfecto, en perfecto orden, porque se ha pedido auditorías para los software de la registraduría y no lo han querido permitir. Según el uribismo, todo está en perfectas condiciones. Entonces, ¿qué les preocupa una supuesta injerencia a nivel internacional? Llama la atención eso. ¿Qué quieren montar sobre todo este tema? Recalcó que es una dictadura y dijo que los misiles que han adquirido son para atacar al pueblo colombiano. ¡Ojo! Porque esto también es algo que ha llamado mucho la atención y ya lo vamos a ver, porque están empezando a utilizar el cuento de Maduro y de Venezuela para traerlo otra vez a las elecciones de nuestro país y buscar la manipulación mediática y de todos los colombianos. Van a intentar meternos el cuentico de que Maduro va a interferir en las elecciones de nuestro país y tiene unos misiles listos, por eso no vamos a entregar el poder. Ese tipo de discursos los utilizan dictaduras a nivel mundial para no entregar el poder. Habla de dictadura en Venezuela, pero esto que intenta hacer hoy Duque es de dictadores. Antes de viajar a Washington, donde desde ayer adelanta una agenda centrada en temas de reactivación económica y medio ambiente, Duque concedió una entrevista al programa La Hora Cero, en la que, además de los anuncios sobre los objetivos a cumplir en los últimos 10 meses de mandato, se refirió con dureza al gobierno de Nicolás Maduro. Es el caballito de batalla de él con el cuento del cerco diplomático, que nunca hubo un cerco, e hizo una advertencia de cara al proceso electoral que se avecina en el país, el de la intención del régimen chavista de incidir en la campaña. El espectador reproduce,
alcaldes y gobernadores de la zona de frontera con Venezuela han dicho que los han dejado solos frente a los múltiples problemas. Dice Duque, hay que volver a refrescar la memoria. Cuando me posesioné, Colombia llevaba 2 años sin embajador en Caracas. No fue Duque el que rompió las relaciones. Bueno, y tampoco las quieren reactivar esas relaciones. Duque no pretende, porque el hecho de que se reactiven las relaciones con Venezuela, se abra la frontera, quiere decir que falló toda la campaña de Duque en contra del dictador, el régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, que fue un total fracaso. Por eso a él no le sirve ese tema de que se reabra fronteras, que vuelva ya el embajador, que se reactiven las relaciones. Bueno, ahí está la entrevista de este señor. Dice, se habla que algunos ministros del gobierno de Maduro han realizado llamadas a sus homólogos en Colombia, quienes no contestan. No deberían por lo menos tratar de dialogar y buscar consensos. Como le digo, no lo van a hacer. Duque no pretende eso, porque va a demostrar que su supuesto cerco diplomático falló, que no sirvió. Estamos a puertas de unas elecciones en Colombia. ¿Cree que el gobierno de Maduro podría tratar de influenciarlas de alguna manera? No me pique la lengua, porque va a decir mentiras, y no es por defender al régimen de Maduro, por Dios, que nadie vaya a salir con esos cuentos, sino porque es que las estupideces de Duque son de este nivel, que creen bobos a los colombianos y nos intentan manipular con los mismos cuentos de toda la vida, porque después afirman que estoy participando en política. Pero se lo resumo de la siguiente manera. Bueno, no niegue que está participando en política, por Dios. Colombia necesita que quien la quiera gobernar tenga primero una defensa clara de la democracia. Democracia como la colombiana, donde le quitan la vida a los niños, donde los entes de control los maneja el gobierno, donde el Congreso lo maneja el gobierno y el uribismo pues es el gobierno. Esa es democracia, esa es. Para mí democracia es donde los niños pueden surgir tranquilamente, tienen oportunidades, donde la gente puede salir adelante sin que los repriman, donde la gente puede manifestarse sin que los repriman. Y este señor viene a hablar de democracias en Colombia. Segundo, que tenga clara la defensa del sector privado, del emprendimiento. Bueno, aquí a todos esos discursos de expropiación, esos discursos que son de fractura de la fraternidad entre empleadores y empleados, siempre refiriéndose a Petro, el sinvergüenza este, e intentando meter todos esos cuentos siempre, e intenta relacionar a Petro con Maduro. Dice, recuerden que ese fue el discurso con el cual Venezuela cayó en la catástrofe del llamado socialismo del siglo XXI, y la catástrofe de Colombia, ¿con cuál discurso cayó, señor Iván Duque? Con el que decía que iba a prohibir el fracking, con el que decía que se burlaba del aguacate y ahora en su gobierno lo exportan como si fuera oro. Ese discurso. ¿Cómo este señor tiene la cara tan dura? ¿Cómo viene a intentar manipular, utilizando, reitero, su cargo como presidente de la República para intentar incidir en las elecciones, meter cuento de que Maduro posiblemente vaya a interferir en las elecciones de Colombia, que Gustavo Petro pues hace parte del socialismo y todos esos cuentos chimbos, y el cuento de los misiles, que vamos a verlo? Esta es la forma en que Duque pues va a meter el cuento de Venezuela y de Maduro. Ahí lo tienen, pero hay riesgo de injerencia frente al proceso electoral colombiano en el 22. Lo van a tratar de hacer, lo han tratado de hacer, han tratado siempre de meter recursos aquí, pero téngalo claro que lo vamos a denunciar. Ay, sí. Yo no necesito que el subpresidente lo denuncie. Si supuestamente esto va a pasar, necesito que lo detenga. Denuncia lo hace un ciudadano, las autoridades. Pero Duque, que es el subpresidente de este país, tiene que hacer todo lo posible para detenerlo. Pero miren esto. Vimos que Duque habla de unos supuestos misiles que tiene Venezuela. Ese cuento lo sacó fue la revista Semana en su portada. El cuento de unos misiles que supuestamente Venezuela le habría comprado a Irán y que estaría armándose. Este usuario, @RobGarciaH, analizó este cuento. Al parecer pues tiene conocimientos al respecto. Dice, interesado en temas de aviación, seguridad y defensa. Director de Web Infomil, al parecer es una persona que conoce el tema. ¿Qué dice este señor? Él asegura que toda la información, una parte de la información o una gran parte de la supuesta información de la revista Semana sobre los supuestos misiles de Maduro que estarían regalando desde Irán es incompleta o es falsa. Así como lo oyen. Hasta exagerada.
Al parecer hablan de unas armas que Irán no podría adquirir nunca porque las fabrica Estados Unidos. Y Estados Unidos las tiene ellos porque son de alta tecnología, de última tecnología, obviamente las tienen son ellos, y si se las dan a alguien son a sus aliados más cercanos y no se las van a dar a Irán. Y la revista Semana habla de ese tipo de armamento, de elementos. Dice que supuestamente Irán le dio de esos elementos a Venezuela. Primero, si Estados Unidos los fabrica y son de última tecnología, pues lo van a usar para ellos. Y reitero, si se lo van a dar es a aliados cercanos. Digamos que en algún caso hipotético Irán logró conseguir esos elementos. ¿Ustedes creen que si son de última tecnología, como lo dice Roberto, no van a estar utilizando eso para sacar información o para utilizarlos ellos mismos? ¿Para qué se los van a dar a Venezuela? Los van a usar para ellos crear sus propios elementos y sacar información de ahí o utilizarlos o hacer algo porque es algo muy valioso. Empezando por ahí. Otra información que supuestamente publica la revista Semana es que le dan una cantidad impresionante de elementos militares a Venezuela, que se trata, si no estoy mal, de unos misiles, para unos aviones que Venezuela no los puede equipar con esos misiles. Y si los equipa, la cantidad de misiles que supuestamente Irán le habría dado a Venezuela es muy grande, que ni siquiera los van a utilizar. O sea, es información exagerada que no tiene ningún sentido. La relación de Irán con el régimen de Maduro es de vieja data y evidente que el país persa ha apoyado militarmente a Venezuela durante los últimos años con drones, etc. Para las cantidades y el tipo de armamento relacionado en el reportaje que fue supuestamente entregado por Irán distan mucho de algo creíble, principalmente porque Irán no tiene acceso a ese tipo de sistemas y porque los números son exorbitantes, lo que les digo, los sistemas que no fabrican ellos, y hay pues números exorbitantes en el tema de supuestos misiles que Irán le dio. Por ejemplo, en el reporte se menciona misiles aire-aire y radares, equipos estadounidenses de última tecnología de uso restringido a un exclusivo grupo de países. Irán jamás ha tenido operado ni mucho menos fabricado ese tipo de sistemas. Si lo que cita Semana es verdad, ¿cómo Irán pudo obtener estos avanzados sistemas de última generación que solo están en uso por Estados Unidos y países aliados? ¿Por qué es imposible obtener un AIM-9X o un SABR en el mercado negro? Repito, imposible. Es prácticamente improbable que Irán llegue a tener en su poder estos avanzados sistemas, y si llega a tenerlos, pues claramente ellos lo van a usar, no van a estar regalándolos. En los documentos filtrados además se aprecian cantidades irrisorias, aunque la resolución no es muy buena, se puede leer que relacionan 100 misiles. Tanto armamento para tan pocos aviones que tiene Venezuela. Cabe notar que estos equipos y todo el material de origen estadounidense que citan en el informe solo pueden ser utilizados por los cazas F-16 venezolanos, pero hay que hacerles muchas modificaciones, pero esos misiles escasamente tienen, pero la AMB escasamente tiene en servicio, a lo sumo, media docena de aviones, 100 misiles y 35 radares para una decadente flota de 6 cazas F-16. No cuadra, dice, y es impensable, dice Roberto. Dice también, tratar de integrar armamento occidental avanzado como este a los Sukhoi Su-30 rusos o los K-8 chinos en servicio con la Fuerza Aérea Venezolana. Continuando con la larga lista de equipos, en el reporte también mencionan misiles antibuque, Harpoon y antitanque Maverick estadounidenses. A diferencia del caso anterior, Irán sí operó este armamento que fue vendido por Estados Unidos en el 79. En los años 70, Irán compró más de 200 misiles AGM-84. Algunos de esos fueron empleados en la guerra contra Irak en los 80. En la actualidad estos sistemas no están en operación debido a su antigüedad, que hoy en día acusaría más de 45 años. De igual manera, antes de la llegada del régimen islámico, Irán se hizo de un lote importante de misiles AGM-65G Maverick, AIM-7 Sparrow. A diferencia de los Harpoon, estos siguen operando actualmente con la IRIAF, equipando a sus cazas F-14 y a los F-4. Ahora cabe la pregunta, ¿Irán sí sería capaz de deshacerse de un armamento tan estratégico para ellos, que tienen varias hipótesis de conflicto para entregárselo a Venezuela, que
no tiene equipos ni aviones desde donde emplearlos, esta teoría no tiene ningún asidero. Eso es básicamente, y pueden ir a buscar el hilo, porque ahí mencionan otros temas, menciona Roberto, sobre la falsedad de esta información, o bueno, lo poco creíble de esta información que revela Semana, y que Duque, curiosamente, lo trae a colación en sus entrevistas, como lo pueden ver acá. Esa es la estrategia que van a utilizar los supuestos medios de comunicación de este país, aliados al gobierno y al uribismo, porque miren cómo se unen los mismos discursos del gobierno de Duque y de este pasquín de Semana. Empiezan a mover ese tipo de teorías falsas, o por lo menos exageradas, o algunas sin sentido, para que los colombianos nos comamos el cuento. Y se unen, miren, esas estrategias de marketing mediático las utilizan en el mismo momento preciso. Semana saca eso, Duque da entrevistas al respecto y dicen lo mismo. Ya empiezan a organizarse para el 22 y hay que tener mucho cuidado. Colombianos, hasta acá este video, gracias por ver, nos vemos en el próximo, adiós.